Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. A todos nosotros los seres humanos, cuando nos hacen una promesa o nos dicen que van a hacer algo, esperamos que las personas lo hagan. Y también debemos ser personas que cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos, sobre todo cuando se lo decimos a una persona. Lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Egipto, lo que Dios había pedido que se hiciera, era algo que iba a ocurrir. Pero de alguna manera, Dios quería mostrarse delante del pueblo de Egipto para que cuando el faraón escuchara envía a mi pueblo, realmente obedeciera. Mas Dios sabía, porque Él tiene su conocimiento perfecto con relación al futuro, que no iba a ocurrir así. Pero eso es bajo el razonamiento del ser humano y no bajo la provocación de Dios. En el video pasado, cuando miramos la plaga de las ranas, el faraón dio una palabra, porque la Biblia no dice que prometió, pero dio su palabra, de que cuando se quitaran las ranas, iba a dejar ir al pueblo. Pero no fue así, porque se endureció su corazón. Dios, con paso firme, iba a dar al siguiente paso. Como ya hemos dicho, no hay nadie que pare el propósito de Dios. Faraón, una vez más, actuaba como él quería, y aún diciendo que iba a dejar ir, iba a enviar al pueblo, no lo hizo. Lo que hace Dios enseguida es algo que nosotros necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque el faraón presenta un cuadro rotundamente opuesto a la voluntad de Dios. Y toda persona que se opone a la voluntad de Dios se endurece. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 8 y hoy vamos a empezar en el versículo 16 en la siguiente plaga que Dios trajo a Egipto para mostrar su gloria, su poder, pero también su misericordia. Porque pudiendo aplastar y hacerlo inmediatamente, Él con paciencia actúa. Y el faraón no había considerado las palabras que Dios dijo a través de Moisés y Aarón, que iba a castigarlo, que iba a herirlo y que lo iba a vencer. ¿Qué dice el versículo 16? Pues aquí empezamos y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. En este momento, observemos que la narración de esta plaga de piojos no empieza diciéndole Dios a Moisés: preséntate con el faraón y diles. ¿Por qué? Dios da la orden, toquen la tierra y que salga piojos, que se convierta, que se vuelva piojos. Bueno, el faraón había escalado en la escalera de
contrariedad, de oposición, un escalón más. Por cuanto había dado su palabra y había engañado, había defraudado, Dios no le avisa a través de Moisés, ni van ni se presentan. Dios simple y sencillamente hace algo. Da la orden para que todo aquello que Dios dijo al tocar la vara de Aarón, la tierra, se vuelva el polvo en piojos en todo y por todo el país de Egipto. Versículo 17 dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Notemos entonces que no hay con anterioridad un diálogo con el faraón, como ya lo dije, sino que Dios les dice háganlo, y ellos lo hicieron en obediencia, y del polvo salieron piojos. Todos tenemos relación con este nombre. Por ahí, algunos de nosotros, cuando éramos niños, por falta de limpieza o situaciones, pues tuvimos piojos, liendres, y es algo muy desagradable. Y en este mundo, alguien puede tener piojos, pero la situación que se da aquí es en abundancia extrema. ¿Por qué? Porque dice que todo el polvo de la tierra se volvió piojos, lo cual significa donde caminaban, donde se acostaban, donde comían. Era imposible dar un paso sin que no fueran invadidos por piojos. Era una peste que afectaba a su misma persona, a su mismo físico, y no nada más al de las personas, también a los de los animales. Y dice específicamente que en las bestias, lo cual significa que todos aquellos animales que les servían para comer, porque la palabra bestias comúnmente está hablando de cuadrúpedos, de animales que prestan servicio o que sirven de alimento para la gente. Así es que esto es algo descomunal, algo estrepitoso, algo que hizo a la gente desesperarse, por cuanto una de las cosas que sucede con este tipo de insectos es la comezón, la dificultad para estar tranquilo, pero esto era en extremo, en las bestias, en los cuadrúpedos y en la gente. Y observemos lo que dice el versículo 18. Porque ahora Dios va a mostrar algo que no ha sucedido en las otras plagas o en las señales que Él dio. En la primera señal, que fue la señal de la vara convertirse en serpiente, en apariencia los hechiceros pudieron hacer lo mismo. En la segunda señal, cuando el agua se convirtió en sangre, en apariencia los hechiceros pudieron hacer lo mismo. En la tercera maravilla, que es la plaga de las ranas, ahí se mira que los hechiceros, ellos dijeron que hicieron lo mismo, pero era difícil aún que les creyera su propio rey, que es el faraón, por cuanto había ranas por donde quiera. Ellos no podían definir cuáles eran sus ranas. Y ahí
el faraón ya no les puso atención, lo cual nosotros sabemos que era falso, era aparente, era truco, como ya lo hemos dicho. Aquí aparecen estas personas, los hechiceros, y dice el versículo 18, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero aquí ocurre algo, porque Dios va a mostrar su poder. Y las apariencias o los trucos pueden aparentar en algún instante de alguna manera cierta cosa, pero es falso. Aquí nosotros vamos a mirar que dice, pero no pudieron. En este momento empieza Dios a mostrarse en otra dimensión, y no lo había hecho antes, no porque no pudiera, sino porque Dios se presenta buscando que el corazón del faraón crea por sí mismo. Porque de verdad te digo, Dios no tiene el propósito nunca de llegar con un martillo y pegar o destruir al hombre, sino de mostrar su poder, pero también adjunta su misericordia, su justicia. Los hechiceros con falsedad actuaron, y el corazón del faraón jugó dando su palabra y no cumpliéndola. Aquí Dios muestra su excelencia y que no hay nadie como Él. Y en esta ocasión lo que intentaron los hechiceros hacer, por lo menos a través de un truco, dice que no pudieron. Ya no les iba a permitir Dios de ninguna manera que presentaran ninguno de sus trucos, y quedaron al descubierto que delante de Dios no podían hacer absolutamente nada. ¿Y qué dice enseguida la última parte del versículo 18? Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Así es que tuvieron que soportar un tiempo que no nos describe la Biblia cuánto duró, pero los piojos estaban tanto en las personas como en los cuadrúpedos o las bestias. Pero hay un principio en la Biblia que nosotros sabemos. Lo sabemos porque si hemos leído un poco la Biblia, sabemos que Dios es misericordioso y que su enojo no queda en Él para siempre. Si fuera así, hace mucho que nosotros mismos ya hubiésemos sido destruidos. Pero por cuanto Dios es misericordioso y manifiesta su justicia y su misericordia, pues cuando Él disciplina o castiga, y como no está Dios en Egipto para exterminarlo, para acabarlo como hizo con Sodoma y Gomorra, sino estaba ahí para mostrarse, para darse a conocer y darle libertad a su pueblo, y que Egipto lo conociera, pues llega el momento en que Él cesa y la palabra cesa significa que Él determina en el tiempo, y Él decide, Dios mismo, que los piojos dejen de estar en la tierra de Egipto. Pero los hechiceros no tuvieron poder ni para hacer algo semejante, y mucho menos si intentaban acabar a los piojos. No pudieron hacer absolutamente nada. Y les digo esto porque algunos eruditos consideran que lo que intentaron es quitar los piojos, y eso les fue imposible, tanto crear piojos como quitarlos. Los hechiceros simple y sencillamente no tenían ninguna clase de poder, y cualquier truco ya estaba descartado y vencido por aquel que es nuestro Creador, Dios mismo, y que estaba allí llevando aquel juicio, no eterno, pero sí juicio, por lo que ellos
habían hecho y procedido en negativa a lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Qué dijeron los hechiceros? Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Esa es la única expresión que dice el versículo que dijeron los hechiceros. Y la palabra dedo de Dios está ahí porque Dios, que significa al Dios Supremo, allí lo que está declarado por cuanto dice dedo de Dios es el Dios que da las leyes, el Dios que es juez. Entonces lo que les está diciendo los mismos hechiceros a Faraón, este es Dios mismo actuando como juez, o sea, es un juicio en los cuales ellos no tienen ni truco ni manera de hacer o no hacer, y están sufriendo las consecuencias del juicio que Dios puso por cuanto ellos estaban jugando, engañando con sus palabras y con sus trucos. Pero ¿qué ocurrió? Aún y escuchando de sus propios hechiceros que eso era el dedo de Dios o el juicio de Dios determinado para el pueblo. Vuelvo y repito, no era un juicio eterno, sino era un juicio para llevar al pueblo a una reacción de hacer lo que Dios dice que se debe de hacer. Deja ir a mi pueblo, pero mejor dicho, envía a mi pueblo. Que eso es la palabra que Dios dice, pero se traduce, vuelvo y repito, como deja ir a mi pueblo por la oposición que presenta el faraón. Aunque Dios le está diciendo realmente, envía. Así es que Dios le decía a Faraón a través de Moisés, envía a mi pueblo. Y la respuesta de Faraón dice, no quiero, no los dejo. Entonces, entendiendo eso, miramos que aún y sabiendo que Dios, el Dios supremo, el Dios que actúa como juez, estaba haciendo un juicio, dice la última parte, vamos a leer el versículo 19 para seguir explicándolo. Y dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Pero qué ocurrió? Mas el corazón de Faraón se endureció. Aquí una vez más, no dice que Dios lo endureció. Aquí dice que Dios lo castigó por lo que él hizo, de decir algo que iba a hacer y no lo hizo. Y luego dice, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Pero no dice como Jehová lo hizo o como dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque eso es una decisión de su razonamiento endurecido y entorpecido y empedernido, que son traducciones de la misma palabra, por el corazón del faraón, sus propios designios del faraón, sus propias determinaciones que son contrarias a lo que Dios dice. Pero llegó el momento, se entiende en este texto, que llegó el momento que se quitaron los piojos, porque como les decía, no era un juicio que era perpetuo, era un periodo de tiempo, y las plagas se presentan en periodos de tiempo. Podría durar una semana, algunas no dicen cuánto duran, pero los piojos se acabaron y entonces el corazón del faraón se endureció. ¿Por qué? Porque el faraón, cuando sentía alivio, relief, o dicen ya pasó el problema, se volvía a endurecer. Y esto nos enseña a nosotros mucho.
Entonces, estos versículos del 16 al 19, que es la plaga de piojos, ¿qué nos dice la Biblia exegéticamente hablando? Bueno, al mirar lo que dice literalmente la Biblia, como Dios procedió cuando el faraón no cumplió su palabra, es a través de un juicio. Y dice que nada más ya no mandó a Moisés y Aarón a que hablaran con faraón. Dios nada más determinó: hagan esto. E hizo salir del polvo montones y montones de piojos. Piojos que invadieron toda la vida de los egipcios junto con el faraón y en todos los lugares, y también a las bestias, a los cuadrúpedos, los animales que eran de carga, de transporte, o que eran ganado para comer. Así es que estaban bajo un juicio de Dios, el cual quisieron imitar los hechiceros, pero claramente dice que no pudieron, y que los hechiceros mismos le dijeron a Faraón que eso era el dedo de Dios. Y ahí está perfectamente con D mayúscula, porque se refieren al Dios que es juez, al Dios que hace un juicio. Pero aún escuchando eso, cuando el faraón miró que Dios había parado en el tiempo que él determinó, no sabemos cuánto, se acabaron los piojos, el corazón del faraón se endureció. Yo entiendo que la Biblia no dice y se pararon los piojos, pero por cuanto la Biblia habla de otra plaga en el siguiente párrafo, entendemos que se acabaron los piojos. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios allí no son eternos ni son perpetuos, son para mostrar su gloria, su misericordia, pero también su justicia. Y allí estaba como juez ejerciendo su justicia. Pero lo que salió del faraón fue igual que la primera vez, que la segunda vez, que la tercera vez, y esta es la cuarta vez que el faraón se niega porque endureció su corazón. ¿Qué nos enseña esto hermenéuticamente para traer principios en la actualidad, en este tiempo que vivimos? Bueno, la Biblia nos enseña a aquellos que somos creyentes que cuando hagamos promesas no debemos de tardar en cumplirlas. Que por eso cuando vamos a su casa, pues mejor escuchemos con atención las cosas que Dios nos enseña y que no seamos prontos para prometer. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que vamos a hacer algo, debemos de hacerlo. Eso es lo correcto y eso es lo que Dios espera, y aún nosotros los seres humanos es lo que esperamos. Entonces, realmente es algo grave cuando decimos que vamos a hacer algo, sobre todo aquel que es nuestro único Dios y Señor, que hace todas las cosas para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestro bien. Pues algo muy equivocado es que nosotros le digamos algo, que su palabra nos enseñe: hey, no prometas tan rápido, hey, ten cuidado cuando prometes. Y luego nos dice, porque cuando prometes, cumple, debes de cumplir. Nosotros mal le hacemos, es un error delante de Dios ofrecer algo o a decir que vamos a hacer algo y no hacerlo. Pero eso no debe de ser por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio carácter, sino debe de ser por amor y entendimiento, en humildad, por aquel que lo da todo y lo dio todo por nosotros. Y nunca debo yo de hacer lo que prometo para tener en mi vida un dedo acusador para señalar al otro que no comete. Dios no nos dice que hagamos eso en su palabra. Él nos habla todo y que todos aprendamos y que hagamos como Él nos enseña. ¿Qué otra cosa aprendemos aquí? Que muchas de las veces, dentro de las cosas que ocurren en nuestra vida, pueden ser, si somos creyentes, pueden ser una disciplina. Que también la disciplina es un tipo de juicio, pero no es un juicio de condenación. No es un juicio eterno,
sino es un juicio determinado para que nosotros aprendamos. Te doy un ejemplo. No es igual si tú vas delante de un juez criminal que delante de un juez de una corte menor, donde se imponen juicios o disciplinas para el aprendizaje y te envían a hacer algo comunitario. Pues eso también fue un juicio, pero es un juicio donde tú y yo aprendemos. No es un juicio que requiera una condena. Yo espero que tú y yo estemos entendiendo esto. ¿Por qué? Porque son partes de las disciplinas y de juicios que Dios hace, pero no son juicios eternos, no son juicios de condenación, son asuntos de aprendizaje. Y se le pueden llamar juicios de Dios. Por ejemplo, si yo como pastor actúo equivocadamente en alguna ocasión y soy injusto, Dios puede ejercer una disciplina en mí y me lleva a un aprendizaje y me hace pasar por momentos difíciles o me deja que yo pase para que aprenda. Y es parte de un juicio que Él hace, pero no para condenarme, sino que ciertamente me castiga o me disciplina, como dice Hebreos, para mi propio bien y mi propio aprendizaje. Faraón no aprendió. Faraón lo que hizo fue endurecer su corazón. Entonces, recordemos, si Dios determina pasarnos por una disciplina para que nosotros aprendamos y abramos nuestros ojos y le conozcamos mejor, en nuestro razonamiento no pensemos, ¿por qué Dios hace esto conmigo? Déjame decirte que hay hombres de Dios que conocían de Dios, pero cuando miraron cosas que ellos no entendieron, retiraron su fe de su corazón, en su propio raciocinio, que dicen, eso no es justo, porque la justicia que nos enseña el mundo no es la misma justicia que nos enseña Dios. Hay una profundidad en los principios de Dios que nosotros necesitamos ir aprendiendo paso a paso. Porque muchas de las veces a lo que nosotros le llamamos justo, Dios le llama injusto. Y muchas de las veces a lo que nosotros le llamamos injusto, Dios le llama justo. Y yo te digo y te recuerdo, Dios siempre tiene la razón. Así es que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios y conforme avancemos en ella, tú vas a mirar su palabra y te vas a edificar y vas a conocer más a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere ser conocido en sus principios también, para que nosotros seamos mejores cristianos, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores madres, mejores ancianos, mejores jóvenes, mejores niños. Y todo es para la honra y gloria de Dios. ¿Qué es lo que no debemos de creer aquí? No debemos de creer que Dios fue injusto porque no le avisó al faraón. No. Y menos debemos de creer en esos mensajes exégesis o que de repente se oyen comentarios de que Dios fue otra vez el que endureció el corazón del faraón, porque no es lo que dice aquí. Una vez más, la Biblia declara que fue el faraón quien se endureció. Entonces, Dios no actúa en injusticia. No podemos decir tampoco, y tengamos cuidado, que ¿qué tienen que ver todos? ¿Por qué Dios, si el faraón era el que se endurecía, tiene que ver todos? ¿Y que por qué también los animales? Bueno, todo lo que está alrededor del faraón tiene que ver con su pueblo. Esta no es una injusticia de Dios. Recuerden, es una muestra de misericordia y de justicia para mostrarse Él. Entonces, lógicamente, Dios no estaba matando a todas las bestias, ni mató a todos los hombres. Aquí no se habla de muerte, se habla de una muestra, porque aún en los juicios de Dios, Él muestra su misericordia. Siempre tiene propósitos más profundos que lo que nosotros podemos mirar. Entonces,
por ningún motivo creamos que Dios fue injusto aquí, porque conforme nosotros vayamos estudiando su palabra, vamos a comprender más su justicia. Y recordemos, sus caminos no son nuestros caminos, nunca. Así es que sigamos estudiando y sigamos creciendo para la honra y gloria de Dios y para edificación de nosotros mismos y de nuestras familias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video, que seguimos estudiando la bendita palabra de Dios en el libro de Éxodo. Hasta la próxima.